El día de hoy tenemos el desarrollo de un importante tema. Por favor, presta atención a este video. Iniciaremos la clase contándoles dos historias. La primera, hace mucho tiempo atrás, un avión, mientras volaba, sufrió algunos desperfectos mecánicos. Después, este avión se estrelló con una colina allá en la selva de Londres. El resultado arrojó a una cantidad de muertos, a otra de heridos y a un minoritario grupo de desaparecidos. Entre los heridos había una pareja de esposos que luego de reaccionar y tratar de recuperarse, el uno al otro se preguntaron: ¿dónde está nuestro hijo? Con el apoyo del gobierno local y las instituciones responsables del plan de rescate, nuevamente se insertaron en aquella selva, tratando de buscar a un bebé. Sí, porque el niño de esta pareja de esposos era un recién nacido. Pasaron los días, semanas y años de intensa búsqueda y jamás encontraron un resultado que les diera aliento o que sea positivo. El niño, en el momento del accidente, para suerte de él, había sido rescatado por una manada de chimpancés. Estos llevaron a la criatura a lo profundo de la selva y en medio de ella lo tenían y lo cuidaban. El niño fue creciendo, pero ¿saben algo? Lo único que aprendió como medio o como herramienta de comunicación era emitir los gritos guturales que emitían los chimpancés. En él no se podía encontrar el desarrollo o el aprendizaje de un lenguaje. En la segunda historia, un falso médico logra ingresar a un hospital y robar a un bebé recién nacido. Esta persona malintencionada se dedicaba a la trata de niños. Logra sacar al bebé del hospital y llevárselo a una pareja de esposos que provenían del extranjero. ¿Qué hace este señor? Vende a la criatura. Esta pareja de esposos toma al niño y lo adopta. Lo llevan a su país de donde ellos provenían. Pasan los meses, los años, y la criatura crece con aquellos padres adoptivos. Crece aprendiendo el idioma que esos padres adoptivos le enseñaran. ¿Qué idioma hablaban? El inglés. Siendo el niño un hijo de padres peruanos, aprende a hablar el idioma de los padres adoptivos, porque desde que nació fue llevado al país de origen de los esposos adoptivos. En este caso y en el otro anterior, hemos notado dos diferencias. El día de hoy les presento el tema de el lenguaje, la lengua y el habla. El lenguaje es una facultad exclusivamente humana que permite comunicar nuestras ideas, emociones y deseos a través de un sistema de signos articulados. Jóvenes y señoritas, en otras palabras, el lenguaje es un don con el que tú naces. Es una habilidad que está en ti, pero que necesita motivarse o necesita aprender
para que se pueda manifestar. Nosotros, cuando hacemos eso, lo hacemos a través de un sistema de signos, el sistema de signos de nuestro idioma. Segundo punto, las características del lenguaje. Primera característica, podemos afirmar que el lenguaje es doblemente articulada. Profesor, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente. Nuestro lenguaje, en la primera articulación, se organiza en monemas. Profesor, ¿qué cosas son los monemas? Los monemas son las estructuras o la forma como se ha conformado una palabra. Por ejemplo, Anita. Anita es una palabra que tendrá un lexema o raíz, an, porque el término original de Anita es Ana. Por lo tanto, an sería el lexema o raíz. Ita sería un sufijo. La palabra completa, Anita, es un sustantivo. Por lo tanto, Anita es una estructura. A eso se le llama monema. Y si yo digo la expresión Anita lava la tina, es un conjunto de estructuras o es un conjunto de monemas. Cada uno de ellos representa a una categoría gramatical o a una clase de palabras. Anita es un sustantivo, lava es un verbo, la es un artículo determinado y tina también es un sustantivo. Por lo tanto, en la primera articulación queda claro que es una cadena estructurada de elementos que forman a la palabra. En la segunda articulación, el lenguaje se produce a través de los fonemas. Los fonemas son sonidos, sonidos que tú y yo emitimos para poder dar a conocer nuestras ideas. Por ejemplo, en el mismo ejemplo anterior de Anita lava la tina, nos damos cuenta que cada una de estos fonemas, porque cuando están entre barras se llaman fonemas, cada uno de estos fonemas representa un sonido. Anita. Y cada sonido se ha producido uno detrás de otro. Ningún sonido se ha pronunciado al mismo tiempo. No. Es un sonido que se ha pronunciado de manera lineal. Por eso, Anita lava la tina es una secuencia de sonidos, es una secuencia de fonemas. En nuestro idioma, el castellano, existen 24 fonemas, 5 vocálicos y 19 consonánticos. Entonces queda así demostrado la segunda articulación como parte de la característica que es doblemente articulada del lenguaje. Segunda característica, es universal. Queda claro que nosotros, los seres humanos, utilizamos el lenguaje como una herramienta de comunicación. Me atrevo a decir que en el mundo entero no habría ningún ser humano que no utilice al lenguaje como herramienta de comunicación. Por necesidad. Todos necesitamos emplear el lenguaje para comunicarnos. Tal vez no todos dominamos un lenguaje verbal. Hay quienes también dominan un lenguaje no verbal. Aquellos que hacen uso del lenguaje acerca de las señas. Mira TV Perú, en la esquinita de tu pantalla va a aparecer una persona haciendo unos gestos. Ese es un lenguaje no verbal.
el lenguaje de señas. Entonces, decimos que la tercera característica es innata y aprendida. En el inicio te había dicho que todos nacemos con este don. ¿Cuál? El lenguaje. Tú naces con esa capacidad. Lo único que necesitas es que alguien te enseñe a pronunciar. ¿Quién te enseñó a pronunciar tus primeras palabras? ¿No fue acaso tu mamá? ¿No fue acaso tu papá? ¿O la persona con quien fuiste creciendo? Tus primeros maestros son tus padres. Ellos fueron quienes te enseñaron a pronunciar tus primeras palabras. Mamá, papá, agua. Los segundos maestros que tuviste fueron tus profesores del nido o del inicial. Luego llegaste a la primaria, ahora estás en la secundaria. Por lo tanto, fuiste aprendiendo a mostrar esa habilidad con el que tú naciste. Es racional, cuarta característica. Utilizamos el lenguaje racionalmente, aunque a veces algunos se pronuncian de manera despótica o lanzan injurias, insultos. Incluso ahí el lenguaje es racional, porque ocurre un proceso psicológico interno, donde ante un estímulo tú lanzas una respuesta, pero para que tú lances una respuesta has tenido que pensar. Pasamos ahora a las funciones que cumple el lenguaje. El lenguaje cumple la función básica representativa. Aquí el lenguaje lo que busca es informar sobre la realidad. Ejemplo, los chicos se amistaron. Ellos terminaron su relación de noviazgo. Mañana me caso. Continuamos con las clases. Se viene el examen. Cuidado con el COVID. Este libro es de lenguaje. Me compré un smartphone. Son ejemplos donde el lenguaje se manifiesta en su función básica representativa o enunciativa. Segunda función, expresiva. Muestra los estados de ánimo, de dolor, de amor, de miedo. Por ejemplo, oh, qué bella estás. Tengo miedo, auxilio, socorro, gol peruano, ayúdenme. Son muestras de los estados de ánimo. Busca expresar un estado. Esa es la función expresiva. Siguiente función básica, la apelativa. Como su mismo nombre lo dice, apela a que el receptor obedezca, responda o, en este caso, se persuada a ese receptor, se exhorte o se busca una respuesta. Por ejemplo, Josías, limpia tu habitación. Atiéndeme. Presta atención a este video. Guarda silencio. Tiende tu cama. Ingresa y da tu examen. Son ejemplos de la función apelativa. Ahora vamos a conocer a las funciones complementarias. En las funciones complementarias tenemos a la función fática. La función fática es aquella que va a establecer, prolongar, finalizar o verificar la comunicación. Aquí se pone en prueba el canal. ¡Aló! ¿Me escuchas? Buenos días. ¿Cómo estás? Adiós. Son ejemplos donde el lenguaje muestra su función fática, porque desarrolla estas acciones. Siguiente función es la función metalingüística.
emplea al código. Ya tú sabes que el código es un sistema de signos que tú y yo hemos aprendido. En este caso, nuestro idioma castellano. Entonces, voy a utilizar al castellano o al curso de lenguaje para mostrarte ejemplos del mismo lenguaje. Por ejemplo, la palabra casa tiene 4 letras. Claro, ¿y dónde lo has aprendido eso? En tu curso favorito, lenguaje. C-A-S-A. Esto se representa con una K, con una A, con una S y con una A. Por lo tanto, acá, casa. Tiene 4 letras, 4 sonidos. También puedo explicar otros ejemplos. Galeno es sinónimo de médico. María es un ejemplo de hiato acentual. La palabra libro tiene muchas acepciones. Son ejemplos de función metalingüística. Por último, en la función complementaria tenemos a la función estética. La función estética es aquella que adorna o embellece el mensaje. Por ejemplo, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Estoy otorgándole un estado a los versos. ¿Cómo es que los versos se sienten tristes? ¿Cómo es que los versos se puedan sentir alegres o felices? Entonces, ¿qué estoy haciendo con el mensaje? Lo estoy adornando. ¿Cómo adorno el mensaje? Usando las figuras literarias. ¿Quiénes emplean sobre todo esta función? Los escritores o los literatos, los poetas. Pueden estar aquí también presentes las frases populares. A quien madruga, Dios lo ayuda. A caballo regalado, no se le miran los dientes. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Son ejemplos donde el lenguaje cumple la función estética. Finalmente, vamos a hablar acerca de los planos. Planos o componentes. ¿Ya? Un término de pronto más común o familiar para nosotros sería decirte que el lenguaje lo componen 2 elementos. ¿Quiénes son? La lengua y el habla. La lengua, jóvenes y señoritas, es un sistema de signos verbales. Nuestra lengua, el castellano, es un sistema. Tú has tenido que aprender todas las letras del abecedario. Por cierto, son 27. Has aprendido las letras y luego has aprendido a mezclar las letras para formar sílabas. Y luego de que has aprendido a conocer las sílabas, has unido sílabas y has formado palabras. Luego de haber formado palabras, has construido frases. Luego de construir frases, has escrito oraciones. Y ahora que ya dominas el campo de una oración, comienzas a elaborar o a redactar un texto. Y después del texto viene la publicación de tu libro. Por lo tanto, la lengua es todo un sistema de signos que utilizamos en común, tú y yo, para poder comunicarnos. Doblemente articulada. La lengua también es doblemente articulada. Queda demostrado. Porque además la lengua es un elemento del lenguaje. Está estructurado, que emplea una comunidad humana para su interrelación social y comunicativa de todos los días. El Perú es un país multilingüe y pluricultural. En el Perú habitan muchas lenguas. Por lo tanto, todos utilizamos esa lengua en una comunidad humana, llámese cualquiera, para interrelacionarnos socialmente. En cambio, el habla es un fenómeno físico y concreto que se realiza en la pronunciación. ¿Acaso el castellano que habla el costeño será el mismo que el que habla el andino?
¿O será el mismo que el que habla el amazónico? No, no es el mismo. Se diferencian. ¿Has escuchado al Juelis? Del fondo hay sitio. ¿Cómo se expresa él? ¿Cómo es su hablar? Su tono es llamativo, ¿no? ¿Has escuchado a un piurano hablar? ¿Has escuchado hablar a un argentino, a un colombiano, a un venezolano, a un cubano? Todos hablamos el idioma castellano, pero cada quien tiene su forma particular de hablar, de pronunciar los sonidos. A eso, joven y señorita, se le llama habla. El habla es individual, es propio y característico de cada uno de nosotros. Por eso decimos que el habla es un fenómeno físico y concreto que se realiza en la pronunciación por medio de los órganos de fonación. El individuo produce una cadena de sonidos. Ahora vamos a ver y vamos a comparar estos dos componentes, estos dos planos. Mientras que la lengua es el código, y ya tú sabes que el código es un sistema de signos, el habla es el uso de ese código. ¿Ya? Es como que esta es la teoría y esta es la práctica. Siguiente, es casi fija la lengua, no varía, no cambia. Esto se llama pizarra. La próxima semana haré mi clase y seguirá llamándose pizarra. El próximo año seguirá llamándose pizarra. Pasarán 5 años, se seguirá llamando pizarra. ¿Qué ha pasado con la lengua? Se mantuvo igual, no varió, no cambió. En cambio, el habla es variable. Un peruano que se va a la Argentina, un mes, retorna al Perú y empieza, bueno, se expresa ya como un argentino. Entonces, el habla es como que imitable también. Comenzamos a imitar las particularidades de cómo se expresan o hablan las personas. Por lo tanto, el habla sí es variable. Antes, cuando nos reuníamos con nuestros amigos, nos saludábamos. Habla batería, decíamos. Hoy en día, ya no creo que entre jóvenes estén expresándose de esa forma. Tal vez emplean otras expresiones. Habla causa, habla brother, habla compare, qué sé yo. También depende del estrato social y de los grupos sociales. La lengua es teórica. Como te había dicho al inicio, es teoría. Tú has tenido que aprender un sistema de signos. Esa es la teoría. Ahora, esta teoría llévala a la práctica. Por eso que el habla es práctica. La lengua es psíquica. La lengua, ¿dónde se almacenan los conocimientos de esta teoría, de este sistema? ¿Dónde se almacena? En tu cerebro. Aquí en tu disco duro, ahí se guarda toda la información. Por lo tanto, decimos que es psíquica. Además, tú cuando escuchas un mensaje, interpretas rápidamente el mensaje. ¿Y dónde se interpreta eso? ¿En la mano? ¿En el pie? No, se interpreta en el cerebro. Por lo tanto, decimos que es psíquico. El habla es psicofísica. Una vez que ya interpretó o decodificó el mensaje, ahora hay que emitir una orden, un impulso racional. Por lo tanto, el habla es psicofísica. Ahora la orden del cerebro va a tener que manifestarse. ¿Y gracias a qué se manifiesta? A tu aparato fonador. Desde el estómago, la laringe, tus cuerdas vocales, tu paladar, tu lengua, tus dientes, tu boca, tus labios, y sale la palabra o la respuesta que quieras dar. Por eso que es psicofísica. Y por último, la lengua es social, porque todos los países utilizan una lengua determinada, un sistema de signos.
mientras que el habla es individual. Muy bien, jóvenes, espero que la clase haya sido comprensible. Puedes revisar una y otra vez el video. Muchas gracias por tu atención.